estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el economista jefe del broker argentino SBS, Juan Manuel Franco. Los riesgos del carry trade, su postura respecto a los argumentos de un atraso cambiario, estrategias de inversión y 2 escenarios para una salida completa del cepo en 2025. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Juan Manuel, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con la audiencia del podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a charlar un poquito de mercado. Para arrancar nuestra charla me gustaría ver si estás alineado más o menos con el REM y los datos de inflación, las proyecciones que salieron la semana pasada de 28% anual en 2025 y crecimiento del PBI por arriba del 4%. Bueno, mira, con respecto a la inflación, lo que estamos viendo es, por lo menos en las expectativas implícitas en la curva de pesos, o sea, en lo que es tasa fija y bonos SER, se ve que el mercado está optimista en cuanto a que la inflación puede seguir desacelerando. Bueno, ahora este miércoles vamos a conocer el dato de inflación de noviembre. Yo creo que la expectativa de desinflación viene derivada de que el mercado no tiene en precios que pueda llegar a tener un cimbronazo cambiario en el medio, ¿no? Porque, bueno, Argentina, el dólar, digamos, es lo que está siempre de fondo en la economía argentina y lo que puede pesarte en materia de inflación. O sea, si vos tuvieras una corrida cambiaria importante, claramente durante ese tiempo la inflación se te aceleraría. Eso es lo de esperar. Pero como uno ve que el mercado pricea las inflaciones implícitas en pares tasa fija SER siguen mostrándote una desinflación esperada, yo creo que la proyección de inflación del REM en torno al 28 no me parece inadecuada. Yo creo que tal vez hay que ver qué ocurre con relación al cepo, ¿no? O sea, yo creo que en el momento que saquen el cepo, el gobierno está esperando a que se den ciertas condiciones para que la salida sea lo menos disruptiva posible, o eso es lo que dan a entender en las declaraciones que hacen. Tenés que ver en qué momento ocurre, ¿no? Porque vamos a suponer que el plan del gobierno sea salir del cepo después de una potencial buena elección legislativa el año que viene. Entonces, bueno, terminaron las elecciones y deciden, bueno, listo, sacamos el cepo, sacamos estos controles de cambios y ahí tenés que ver con qué brecha llegás y sobre todo con qué stocks de pesos llegás. Soy partidario de sacar el cepo porque tiene más beneficios que costos. Si bien es cierto que tiene costos en el corto plazo en materia de inflación, yo creo que los beneficios están asociados a que salir del cepo sería una señal muy contundente en cuanto a lo que es la normalización macro. O sea, si vos salís del cepo, vos estás dando una señal muy fuerte en materia de normalización y los mercados se supone que deberían acompañarte. Es cierto también que si vos tenés una brecha entre el oficial y los paralelos, eso podría trasladarse a inflación inicialmente, pero yo creo que si la salida es para intentar una salida lo menos disruptiva posible, vos podés seguir en el sendero actual de superar el fiscal, tratar de contener los stocks de pesos. Pero bueno, hoy por hoy, yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, la proyección de 28 del REM tal vez no tiene incorporado un pass-through en los meses iniciales, ponerle un mes, 2 meses iniciales de la salida del cepo. Entonces, si vos salís post-elecciones, ponerle que la salida del cepo te pega en inflación en el último bimestre del 2025, pero que en los meses anteriores vos podés seguir llegando con desinflación. Ahí dependés sobre todo de no tener ningún cimbronazo cambiario en los paralelos en la carrera hacia las elecciones. Después tenés cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, factores monetarios como el avance del crédito privado en pesos o cómo vienen las reservas y cuál es el poder de fuego que percibe el mercado que el Banco Central tiene para contener esas cuestiones, y también ver el crawl, ¿no? El crawling peg. Ya el gobierno dijo que Milei mismo, ¿no? En Twitter, si se alcanzan 2 meses más con una inflación similar a la de octubre, baja el crawl a 1%. Si eso se materializara, yo creo que te presiona a la baja la inflación y te va a ayudar a tener una inflación mensual menor en los meses venideros. Pero bueno, yo creo que una parte clave va a ser cuándo piensa cada uno
que puede salirse del cepo. Entonces ese 28 se te puede ver afectado por el momento en el cual vos salís del cepo y qué brecha o a dónde va el oficial una vez que saliste, ¿no? Diste en la tecla con la principal razón por la cual el gobierno es cauto en una salida más contundente del cepo más rápidamente de lo que el mercado quisiera, que son los stocks en pesos. Preguntarte en ese sentido, ¿cuánto mejoró la foto de esos stocks de dividendos pendientes y saldo de importadores pendientes en este año, ¿no? Bueno, mira, el gobierno cuando llega dispone de, además de la devaluación, un esquema de acceso al MUL para importadores en 4 cuotas de 25%. Ya en agosto reduce ese porcentaje de vez de 4 cuotas de 25 a 2 de 50. Los pagos de importaciones empezaron a normalizarse. Tuviste algunos efectos durante el año que fueron, por ejemplo, la expectativa de la reducción de la alícuota del impuesto país. Y ahora en este momento lo que estamos viendo es que a la espera de que muera el impuesto país ya para el año que viene, hay ciertas demoras en el acceso al MUL por el hecho de que vas a poder acceder a un dólar más bajo, ¿no? O sea, obviamente si podés esperar, en la medida que cada importador, ¿no?, con su proveedor pueda esperar, lo va a hacer. Las estadísticas del Central, no las estadísticas sino las presentaciones que han hecho muchos funcionarios del gobierno, muestran que tuviste algunos importadores que accedían al CCL para pagar importaciones. Entonces, hoy ese tema está un poco más encaminado, gracias a los BOPREALES también, que a principio de la gestión. Y después, por el otro lado, lo que tenés son los stocks de pesos de deuda del Tesoro. O sea, vos pensás que a mí me gusta mirarlo como el M3 privado, ¿sí?, que lo calcula el Central, y los bonos en poder del sector privado, ¿bien? Bonos en pesos en poder del sector privado. Hoy, si vos mirás la foto, estás mucho mejor que en el 2017, que fueron los máximos de esos stocks. El tema que vos tenés es que si vos lo medís al CCL, vos tenés en los últimos meses, te diría desde que arranca el gobierno a hoy, el efecto de la apreciación del tipo de cambio real del CCL, ¿no? Y también en el oficial. Entonces, cuando vos mirás los stocks de pesos, a vos te da que en dólares libres, en dólar CCL, crece bastante producto de esa apreciación real, ¿no? Entonces vos lo que tenés que preguntarte es, bueno, está bien, esta apreciación genera que el stock medido en moneda pseudo libre, porque el CCL tampoco es que es 100% libre, puede pesarte bastante a la hora de salir del cepo, aún siendo un stock bastante menor que lo que era en el 2017. Entonces me parece a mí que, por más que es un buen síntoma que últimamente la brecha esté cayendo fuerte, porque vos fíjate que desde mediados de julio, cuando el gobierno anuncia la esterilización de pesos vía ventas de CCL y MEP, a hoy, la brecha en aquel entonces estuvo entre 55 y 60%, y ahora está en una brecha de un dígito. Es un síntoma positivo que la brecha baje, pero no necesariamente implica que si vos salís del cepo en este momento con una brecha baja, el dólar vaya a irse solamente hasta ahí. Tampoco te estoy diciendo que va a volar por los aires, pero sí hay que tener en cuenta que esos stocks de pesos son relevantes y que existen dividendos retenidos todavía, y que, bueno, si uno pudiera pensar en una salida del cepo ordenada, mi sensación es que tal vez el tema de los dividendos retenidos sea de las últimas cosas que se liberen. Yo creo que lo más importante es, y que el gobierno ha avanzado en ese sentido, es liberar o quitar restricciones, mejor dicho, a lo que es las cuentas comerciales. Por ejemplo, vos pasaste de acceso al MUL para importadores 4 cuotas de 25 a hoy por hoy que sea ya a un solo pago. Están por eliminar el impuesto país, que era otra distorsión. Entonces eso es beneficioso, pero bueno, todavía falta un camino por recorrer para normalizar cuentas externas, y el temor principal del gobierno pareciera ser el impacto inflacionario que podría tener una salida del cepo, ¿no? Entonces, por eso, si bien te digo, yo soy de los que piensa que tiene más beneficios que costos salir, el gobierno tal vez en el corto plazo lo que mira es que, bueno, si yo saliera hoy, tendría un impacto sobre inflación y eso podría repercutir negativamente en la imagen del gobierno. Pero también un riesgo de corrida, ¿no?, con este nivel de stocks. Con este nivel de stock, sí, el tema acá es el siguiente. Vos tenés desde julio, más o menos, de mediados de julio,
una fuerte apreciación real del CCL, ¿sí? Vos tenés varios meses consecutivos ya que el CCL viene cayendo nominal y que en términos reales cae mucho más. Hoy hice la cuenta, el CCL en el año subió menos de 8%, con una inflación que es más del 110% hasta noviembre. Entonces esa apreciación real junto con tasas en pesos que fueron más altas, lo que genera es que esa tasa de vengada en pesos, al ser mayor que la depreciación, te generó que el stock de pesos, el stock de deuda en pesos, sea más alto y más pesado, si querés, medido en dólares CCL. Y hoy lo que te ocurre es que, como el mercado tiene confianza en el gobierno, tenés ciertas cuestiones que permitieron que el gobierno pueda comprar dólares en el MULC en fechas en las cuales normalmente vende, ¿no? O sea, el blanqueo fue un gran cambio no de reglas de juego, pero sí de percepción del mercado, ¿no? O sea, el blanqueo fue muy exitoso en cuanto a lo que fue el efectivo depositado en bancos, ¿sí? O sea, los depósitos privados en dólares crecieron una barbaridad, crecieron más de 20.000 millones para redondear, y hoy el stock está en 32.000. Estuvo un poco más arriba. Después del cierre de la etapa 1 del blanqueo comenzaron a caer los depósitos, pero lejos estás de una corrida de depósitos en dólares, y ahí se muestra bien claro la confianza del mercado. O sea, la gente los está dejando ahí los dólares, ¿bien? Y el gobierno pareciera que, si bien tiene reservas netas negativas, pareciera enfocarse más en las líquidas y en poder contener las presiones, y el mercado le cree también, porque si no, no tendrías inflaciones implícitas en los bonos en pesos que apuntan a una desaceleración. O sea, la confianza en que puede contenerse cualquier evento de presión cambiaria, vos la ves, primero, bueno, en los futuros de dólar lo ves en la propia cotización del contado con liquidación, y lo ves también en esto que te digo de las expectativas de inflación a la baja. Entonces, si bien estos stocks de pesos existen, el mercado cree que el gobierno puede contener las presiones y que pueden seguir incluso comprando dólares en el MULC, y que le va a cerrar, y que las cuentas le van a cerrar. O sea, lo que está priceado es eso, porque si el mercado pensara que las cuentas no le van a cerrar, no pricea una desinflación como la que se pricea. O sea, los precios hablan, ¿viste? Y la confianza en el dejar los depósitos en dólares en el banco también lo estás viendo. O sea, el que blanqueó ya los podría haber retirado si quisiera, y los dejó ahí. Tuviste un flujo muy importante en ese sentido. Las empresas también lo aprovecharon mucho, saliendo a buscar esos dólares mediante ONs a tasas muy favorables para los emisores. Y entonces, bueno, hoy por hoy tenés esa situación. El mercado le cree que puede mantener el carry, ¿no? También, porque vos tenés un crawl de 2%, tasas en pesos que estaban por arriba. Entonces, el blanqueo lo que hizo fue, al aumentar los depósitos en dólares en los bancos también tenían más capacidad prestable en dólares. En un préstamo en dólares, el que lo toma no le dan los dólares, sino que los tiene que liquidar en el MULC. Eso te ayudó también a que el central comprara en el MULC, pero eso también se deriva de que vos que sos el que tomás el préstamo, pensás que no va a haber ningún tipo de evento de volatilidad, porque vos estás atado al dólar oficial en ese caso. Y después lo que tenés también es liquidación de exportaciones, que han sido récord para el agro. Los datos de Ciara lo marcan en meses en los cuales no se esperaba tamaña liquidación. Y ahí también tenés ese efecto, ¿no? O sea, el liquidador dice, ¿qué hago? ¿Espero a que el dólar siga corriendo al 2? ¿O liquido ahora y coloco en pesos a mayor tasa que 2? Y después, por el lado del importador, se disuade la demanda, porque el tipo que tiene los pesos para acceder al MULC dice, bueno, pará, yo demoro lo más que puedo el acceso al MULC, coloco estos pesos a mayor tasa, y total, el crawl va a seguir al 2%, y encima van a sacarme el impuesto país. Entonces, como que la situación está toda dada para que el mercado confíe en que no vas a tener en el corto plazo ningún
ningún evento así de volatilidad alta. Y después, bueno, hay nubarrones en el horizonte, pero bueno, pareciera que el mercado por ahora cree que las cosas pueden salir bien, ¿no? Pero el carry necesariamente, la estrategia implica eventualmente pasarse a dólares, ¿correcto? Claro, el carry financiero en realidad, o sea, el del tipo que tiene que estar en el oficial, el importador y el exportador, si cree que no va a haber nada raro en el oficial y que esa tasa de devaluación del CROL va a estar por abajo de la tasa de pesos, le conviene liquidar y colocar esos pesos, y al importador, que también va al oficial, le conviene demorar lo más posible el acceso al MULC, y mientras esos pesos con los cuales iba a comprar dólares oficiales para pagar las importaciones, mientras los coloca en pesos a una tasa mayor. Vos lo que te referís es al carry financiero del que está en el CCL, el que puede estar en el CCL. ¿Cuál es ese riesgo, digamos, hoy en la Argentina? El riesgo de que ese carry eventualmente se desarme. No, el riesgo en realidad siempre lo vas a tener, porque pensá que te digo que desde agosto todos los meses te muestran una apreciación cambiaria. O sea, vos hoy, mirando el tipo de cambio real, estás en un dólar que es de los más bajos de los últimos años. O sea, estás más o menos en un dólar en términos reales CCL de niveles cercanos al último trimestre de 2017. Es cierto que con una macro que lo respalda, ¿no? Y en este caso vos tenés superávit fiscal, cosa que no tenías en aquel entonces, porque bueno, la administración de Macri arranca el ajuste fiscal una vez que tiene que ir al FMI. En cambio acá Milei fue directamente al shock fiscal, que también, bueno, fue una de las cosas que te ayudó a bajar la inflación desde los picos de diciembre. Eso es cierto, pero bueno, también siempre existe algún punto de dólar que el tipo que hizo carry dice, bueno, me doy vuelta. Hoy pareciera que no estás en esa situación. De hecho, vos fíjate que el jueves pasado, al cierre del mercado, el central reduce tasas, ¿sí? Tasa de política monetaria en 300 puntos y tasa de pases activos en 400 puntos. Y uno lo que tendía a pensar normalmente es, bueno, bajaron la tasa, va a reaccionar al alza el dólar. Bajó. No una voladura, pero sí por lo menos que encuentre piso. Y no pasó. De hecho, el viernes bajó fuerte el dólar también, ¿no? Entonces hay cuestiones de flujos que están siendo muy relevantes. Pensá que también tenés el dólar blend. O sea, lo que hablábamos recién de las exportaciones, el tipo le conviene liquidar que esperar a ese 2% porque agarra y mientras coloca una tasa mayor, pero esa liquidación, 20% va al CCL por el dólar blend o al MEP. Entonces ahí tenés un flujo que te ayudó bastante post blanqueo. O sea, el blanqueo fue un game changer, ¿no? O sea, vos pensás que incluso en materia de desinflación, o sea, venías medio estancado con la infla entre mayo y agosto, y ya después septiembre-octubre te ayudó, los factores cambiarios fueron determinantes. Claro, y si pensamos, volviendo a la salida del cepo de manera total, la estrategia del gobierno con la información que yo estoy viendo en los últimos meses es que más que concentrarse en licuar o reducir orgánicamente estos stocks problemáticos pendientes en pesos, pasa más por buscar un nuevo desembolso que implique tener el poder de fuego para lidiar con una eventual presión compradora. ¿Coincidís con esa lectura? Y es una cuestión de stocks, ¿no? O sea, vos tenés los stocks de pesos y por el otro lado tus stocks de dólares. Los stocks de dólares del Estado. Sí. Porque cuando se dice que Argentina no tiene dólares, en realidad el Estado no tiene dólares. Vos fíjate que pusieron un blanqueo y los depósitos en dólares te aumentaron 20.000 palos. O sea, el sector privado sí tiene dólares. El sector público no tiene dólares. Es un tema de stocks, es un tema también de normalizar los flujos que te permita acrecentar esos stocks también, y ahí una apuesta grande es el tema del sector hidrocarburos, porque en realidad, está bien, vos ves que muchos dicen, para mí erróneamente, que hay atraso cambiario. Yo creo que si bien puede haber atraso cambiario, primero vos tendrías que conocer cuál es el valor de equilibrio para poder asegurar eso, porque vos decís que hay atraso respecto a. Lo que sí es cierto es que se apreció notablemente la divisa, o sea, se apreció el peso en términos reales tanto de los paralelos como del oficial. Esto es cierto, durante todo el 2024 fue la moneda que más se apreció en el mundo, pero también tenés que pensar, a mí me gusta pensarlo
cómo los precios tratan de anticipar el futuro con la máxima información disponible que hay en el momento, ¿no? O sea, vos pensás en una acción, ¿no? Equity. Entonces, el equity de tal empresa depende de los flujos futuros que los inversores piensan que esa empresa va a poder generar, ¿no? Con el tema de un bono pasa lo mismo. Si bien hay flujos que son más o menos ciertos según el grado de confianza que uno tenga en que ese emisor te va a pagar, pero el valor actual del precio en el momento está determinado por esa expectativa. En el caso del dólar, o del par peso-dólar, lo que hay que pensar también es que hay una expectativa muy grande de flujos de dólares del sector hidrocarburos, ¿no? O sea, vos pensás que ya en el 2024 tenés datos oficiales para 10 meses nomás, pero se espera que termines con una balanza energética superavitaria en más o menos 5.000 palos. Se espera que eso crezca a entre 8 y 9 para el 2025, y varias estimaciones son muy bullish en el sector hidrocarburos con respecto a los dólares que puede generar el sector en términos de inflows. Entonces, yo creo que además del financiamiento que tal vez el gobierno espera por parte de organismos internacionales o de algún acuerdo con el FMI, favorecido también por la victoria de Trump en Estados Unidos, el mercado parece que paga eso hoy, ¿no? En el mercado de FX. Entonces, si bien esos stocks de pesos están ahí, y si bien las reservas netas están negativas, los precios mandan. Entonces, por algo vale lo que vale, ¿no? Obviamente es como con las tasas de interés. Si sigue bajando el dólar, va a haber algún momento en que el que ya ganó suficiente, que es el suficiente, depende de cada inversor, dice, bueno, ya está, yo me doy vuelta, cierro el carry y demando dólar. Con una tasa de interés pasa lo mismo. O sea, el mercado no confiaba en Argentina por el historial que tenía, pero en un momento se puso a pagar las tasas que rendía un bono, tanto en dólares como los bonos en pesos, en su momento cuando estaba en el gobierno anterior tratando de mover un poco ese mercado. Y entonces yo lo pienso de esa forma, ¿no? O sea, digo, la expectativa es muy optimista en términos de inflows del sector energético, que te va a permitir diversificar un poco la matriz de inflows. Y yo creo que eso un poco está en los precios, ¿no? En los precios de todo, porque el dólar vale lo que vale, los futuros de dólar los tenés siempre a 12 meses, valen lo que valen, y sobre todo el tema de la desinflación, ¿no? O sea, se sigue priceando en el mercado que sigue la desinflación. Entonces, bueno, el mercado parece que compra eso, aún con esos stocks de pesos que siguen ahí dando vueltas, y que claramente si todos los stocks juntos te presionan, tendrías obviamente un movimiento al alza del dólar, pero la realidad es que tenés varios factores que hoy están ayudando y que te los disparó, como decíamos hace un ratito, el blanqueo, ¿no? O sea, esa dinámica positiva la empezaste a ver más fuerte con el blanqueo. Si estuviera atrasado el tipo de cambio, ¿no debería haber mayor ruido por el lado de la balanza comercial? Sí, mira, con la balanza comercial tenés el siguiente tema, y un poco lo comentamos recién. La balanza comercial está superavitaria. Si vos corregís por dólar blend, los últimos 2 meses, septiembre y octubre, están deficitarios. Pero por el momento yo creo que lo que vos estás diciendo lo vemos más en la cuenta de servicios. En la cuenta de servicios lo vemos un poco más. Vos fíjate que si vos te vas al balance cambiario del Banco Central, base caja, que el último dato es octubre, vos ves cómo desde a lo largo de todo el año, no me acuerdo ahora exactamente si en enero o febrero tuviste superávit de servicios, pero de ahí en adelante se te agrandó el déficit de servicios. En el lado de los bienes, lo que vos tenés es que el exportador tuvo en su momento el dólar blend, que te ayudó a impulsar exportaciones en ese momento, y hoy, lo que hablábamos recién de las liquidaciones récord que te muestra Ciara, eso vos lo ves, Ciara del sector agro, ¿no? Se te ve impulsado también por el tema del carry. Entonces, es conveniente liquidar si vos crees que el status quo se mantiene. Entonces, hoy por hoy,
la apreciación, si querés, por no decirle atraso cambiario, la apreciación fuerte que tuvo el tipo de cambio, por ahí la ves más en lo que es la cuenta de servicios, turismo, todas esas cosas, que en la de bienes por ahora. Porque además pensá que las importaciones de bienes son bastante sensibles a la recuperación económica también, ¿no? Entonces, ahí, por ahí, cuando tengas una recuperación económica por ahí un poco más fuerte y sostenida, tal vez sí te empiezan a pesar más las impo, pero bueno, si eso tarda un tiempo y vos lo macheás con el superávit energético, vos podés bancarla a la balanza comercial de bienes, que es el ICA que reporta el INDEC, que es bienes puro, ahí podés bancarla, pese a este tipo de cambio. Y el no impacto de todo el ruido en Brasil fiscal con la devaluación del real tiene que ver con que Argentina tiene demasiado fundamental a favor. Me refiero a los precios de los activos, ¿no? Sí, que sí. no acusaron recibo. Mira, en la semana pasada tuviste cierta pausa en lo que es el rally del equity, tocaste récords, tuviste arriba de $2.000 el Merval medido en CCL. Todavía le falta para llegar a los aprox $2.300, que es el récord en términos reales del Merval. También hay que decir que era otro Merval en ese momento, si querés después hablamos un poco de eso. Pero sí, o sea, Brasil es uno de los principales socios comerciales. La devaluación en Brasil fuerza a que Argentina tenga que debilitar un poco más su moneda para no perder competitividad frente a la devaluación del real brasilero. Los fundamentos de Brasil se deterioran desde lo fiscal, no de las cuentas externas. Los tipos tienen unas reservas por arriba de los 300.000 palos, tienen poca deuda emitida en dólares, pero tienen mucha emitida en real tasa variable. Entonces, si vos tenés el tema de que querés frenar la corrida contra el real subiendo la Selic, que hace poco hicieron eso, vos tenés mucha deuda del tesoro brasilero atada a la Selic y que van a pagar más tasa porque vos subiste la tasa para contraer el dólar. Y es como un círculo vicioso que tenés ahí. Fíjate que hace poco Brasil anunció un paquete fiscal que el mercado vio como insuficiente y siguió estando presionada la moneda. Y entonces te afecta por ese lado. Por el lado de Argentina, vos tenés que... Yo creo que lo que se pricea sobre todo es... Por ahí, lo de la balanza energética es algo más de mediano plazo, en términos de que no va a ser en 2 meses, sino que en un par de años. Minería más largo plazo. Minería más largo plazo todavía. Yo creo que lo que se pricea con una probabilidad no menor es que Estados Unidos, vía Trump, pueda favorecer o hacer lobby por Argentina en los organismos internacionales. Vos fíjate que algo muy, muy fundamental que pasó después de las elecciones de Estados Unidos es que además de que gane Trump a la semana posterior dijo: Marco Rubio va a ser mi canciller, mi secretario de Estado, que es el canciller de Estados Unidos. Que dijo, hay que ayudar a Argentina. Marco Rubio les mandó una carta por escrito, o sea, on the record total, al gobierno de Biden diciendo: el gobierno de Estados Unidos tiene que ayudar a Argentina. Y Trump puso a Rubio como encargado de la diplomacia de Estados Unidos. Entonces, tiene sentido pensar que, por lo menos del lado de los organismos, va a haber cierta no sé si favorecer, pero sí ayudar a que la transición en la salida de los controles de capitales sea lo menos disruptiva posible. No hay fecha todavía y no hay montos, no hay nada en realidad, pero la percepción es un poco esa, ¿no? O sea, fíjate que encima, con reservas netas negativas, el gobierno compró dólares de las reservas, el tesoro, compró dólares al central de las reservas brutas, obviamente, y ya te garantiza el pago de enero sin necesidad de rolear. Tal vez puede o no haber un repo para que se fortalezca temporariamente la posición de reservas del central, pero pareciera que ellos le dan más importancia a lo que son las reservas líquidas, ¿no? Entonces ahí cobra importancia de vuelta el tema de los depósitos, porque tampoco se trasladó uno a uno lo que es depósitos y encajes. O sea, las reservas líquidas se componen básicamente hoy de encajes, porque las netas las tenés negativas y el resto es swap con China y algunas otras cosas más. Pero fíjate que los precios mandan. Siempre uno tiene que ver, arrancar de los precios y ver por qué vale eso. Después el mercado puede equivocarse o no, lo vimos 1000 veces, pero hoy, con la información disponible que hay hoy, pareciera que el escenario que paga el mercado es que la cosa puede salir bien. Y después, bueno, eso
te lleva a pensar cuáles son los puntos a monitorear que pudieran hacer que el mercado deje de pensar eso, que es otro tema. Dificultad con la salida del cepo y las legislativas. Mira, yo creo que los principales frentes van a ser tres, te diría. Uno es claramente el político, que hoy si vos mirás la oposición pareciera que, no sé si perdida la palabra o tratan de dar la impresión de que están perdidos, pero la cuestión es que no hay nadie que vos digas, este es el opositor a Milei. En realidad, la figura más preponderante de la oposición es Cristina, pero tiene una imagen negativa muy alta y pareciera difícil que pueda ganar una elección. O sea, como que le tendría que ir muy mal al gobierno económicamente como para que sea ella la que sea la principal contendiente. Sí, un escenario 2018 con Macri. Claro, una cosa así, exacto. Entonces, por el lado político, el gobierno sigue fuerte, depende mucho de la desinflación, o sea, tenés que mantener la desinflación, lo cual va a depender de los otros dos factores, que son las cuentas públicas y las cuentas externas. O sea, el gobierno va a cerrar con superávit fiscal el año 2024. Yo creo que pueden cerrarlo entre 1,8 puntos, 2 puntos, depende. Ahora, bueno, estamos en el bimestre estacionalmente más desafiante para las cuentas públicas, pero el consenso es que vas a cerrar con superávit y posiblemente cierres con superávit después de intereses, ¿no? O sea, superávit financiero. Para el 2025, yo creo que el superávit puede ser menor, pero que podés de vuelta meter por lo menos un equilibrio financiero. Ahí la cuestión va a estar por, principalmente, reemplazar los ingresos del impuesto país, que muere ahora en diciembre, y que te ayudaron mucho, sobre todo al principio, en sostener el superávit. Y los desafíos fiscales vienen por varios lados, ¿no? O sea, uno es del lado de los ingresos. El gobierno dice que lo va a compensar con una mejora en lo que son los asociados a la actividad económica, pero con la actividad económica tenés el tema de que todavía tenés cepo cambiario, entonces como que al no liberalizar eso es difícil que tengas un boom al alza, no solo de los sectores ya favorecidos por el gobierno, que son el agro, la minería y la pesca. O sea, si vos mirás el EMAE, vos tenés que esos tres sectores están por arriba de noviembre de 2023 y que todos los otros están abajo. O sea, es muy heterogéneo el tema en materia de actividad. Entonces el gobierno se la juega que esos ingresos del impuesto país los recupera con esos impuestos que mejorarían porque en el 2025 vos rebotarías en la actividad. Eso del lado de los ingresos. Del lado de los gastos, vos tenés que, sobre todo en el primer semestre, te ayudó mucho la licuadora, la famosa licuadora del gasto público, porque la inflación era alta. Pero ahora vos tenés que la inflación está desacelerando. Entonces la licuadora te es mucho menos útil que lo que era en su momento, ¿tá? Hubo algo de motosierra, tuviste una baja muy importante en la obra pública, que es el gasto de capital, tuviste una baja importante en transferencias a las provincias, tuviste reducciones de subsidios también, pero el año que viene, año electoral, hay que ver si eso pesa. Yo creo que el gobierno se la juega mucho más a que su victoria o su desempeño en el 2025 esté más atado a la batalla contra la inflación. O sea, la variable más importante pareciera ser esa, más que la actividad, más que el desempleo. Me parece que apuestan ahí y por eso es importante mantener el superávit. Pero, que implica que no vas a poder bajar fuertemente impuestos en 2025. Claro, y que tenés que fijarte cómo estos factores, tanto de ingresos como de gastos, te pueden jugar en contra de mantener el superávit. El escenario base es que lo van a mantener, tal vez pueda ser menor el superávit, que el primario te hablo, en 2025 que en el 24. De hecho, en el proyecto de presupuesto que todavía no se aprobó, o que no se sabe si se va a aprobar o no, el propio gobierno dice que va a ser menor el superávit primario en el 25 que en el 24, pero tenés desafíos por ese lado. Tenés, por ejemplo, también el tema de cómo te van a jugar los precios internacionales de los commodities en los derechos de exportación que vos cobrás. Ese es un tema también. Ese es un tema que incluso se habló mucho
cuando salió el proyecto de presupuesto. En el proyecto te ponían como que los derechos de exportación, o sea, las retenciones, era una de las cosas con las cuales vos compensabas el impuesto país que no iba a existir más. Pero bueno, uno de los desafíos viene por ese lado, por el lado fiscal. Y después el otro va a ser lo que decíamos de las cuentas externas. Y que un poco también se deriva de lo fiscal. Ponerle que vos empieces a derrapar en lo fiscal, la confianza que venís teniendo por parte del mercado tal vez un poco la perdés y tenés cierta presión cambiaria. Después tenés el tema de esto que decíamos de si pueden quienes hicieron carry empezar a cerrarlo. Entonces la parte de las cuentas externas, si bien hoy parece muy bajo control, al igual que lo fiscal, o sea, hoy estás para el gobierno en el mejor de los mundos y claramente justo ahora se cumple un año del gobierno. Yo creo que cualquier funcionario del gobierno firmaba llegar al 10 de diciembre del 2024 así, ¿no? O sea, confianza del mercado, confianza del consumidor al alza, condiciones presentes de confianza del consumidor al alza fuerte, dólar apreciándose, bajas expectativas de devaluación, expectativas de desinflación. Entonces, hoy estás en una situación muy favorable al gobierno, que se traduce también en lo que es la confianza en el gobierno, esos indicadores más subjetivos, pero hacia el año que viene tenés que prestarle atención a esas tres cosas, ¿no? O sea, lo fiscal, a las cuentas externas, ver qué termina pasando con el programa financiero. O sea, te vencen algo más de 20.000 palos, dólar solamente. Después tenés la deuda en pesos. Entonces, bueno, podés llegar a... Hoy el mercado parecía que está cerrado eso. ¿Sí? Como que el puente de financiamiento, en cierto modo, te lo está dando el sector privado. En vez de un apoyo, un colchón del FMI, esas cosas que se hablaban en su momento. Que podría venir también. Que yo creo que si viene y en una magnitud importante, tal vez sí el gobierno acelera en lo que es remover controles de cambio porque el impacto inflacionario no sería tan alto, ¿no? Pero bueno, hoy el gobierno está cuidando eso, ¿no? El gobierno cuida que no se le acelere la inflación. Que no tener episodios de nominalidad fuerte que estuvieron ausentes en todo el año del gobierno. O sea, tuviste algunas ruedas de que subió el dólar y todo. Algún mes que avanzó, aceleró la inflación núcleo. Tuviste un estancamiento ahí en mayo-agosto con la infla. Pero la realidad es que en materia nominal no tuvo mayores dificultades si ves el año entero. Y bueno, dependen de eso, de mantener eso o profundizarlo para tener un buen papel en las elecciones. Yo creo que si sigue teniendo desinflación, es muy probable que el gobierno gane las elecciones a nivel nación, ¿no? Del lado de las reservas netas, si excluimos del análisis la posibilidad de que llegue un nuevo desembolso, ¿cómo sería el 2025 de enero a diciembre en materia de acumulación? ¿Tienen una estimación concreta? Mira, uno de los puntos clave para estimar eso es si sigue o no el dólar blend. O sea, vos agarrás lo que es balanza comercial de enero a octubre, que es el último dato oficial que hay de INDEC, y corregís por dólar blend, y el dólar blend evitó que el Banco Central se haga de, en promedio, 1.300 palos más mensuales de reservas por mes, privándolo de aumentar reservas netas, ¿sí? O sea, son más o menos 13.000 palos que el Banco Central hubiera embolsado. Estaríamos en verde ahora. Estarías en verde ahora, claro. Obviamente que en su momento, cuando se puso el dólar blend, el pensamiento era, bueno, te dejo liquidar el 20 para que ese flujo me contenga el tipo de cambio al principio. Y ese efecto lo viste reforzado ahora por lo que hablábamos hace un rato del carry. O sea, el exportador está incentivado a liquidar por este diferencial de tasas y una parte de lo que liquida lo liquida al blend. O sea, el 20% va para el blend, ¿no? Entonces, si sigue o no el dólar blend es clave para pensar cómo puede ser la dinámica de las reservas netas. Yo creo que como además vas a tener a tu favor la balanza energética, yo creo que podrías mejorar las reservas netas año a año. Es difícil estimar cuánto porque es difícil también saber cuándo van a dejar de aplicar el dólar blend. O si directamente nunca dejan de aplicar el dólar blend, sino que el próximo paso es directamente remover los controles de cambio. ¿Entendés? Sí. Pues por ahí no hay ese intermedio. Por ahí siguen con el dólar blend
y en un momento sacan el cepo y listo. Entonces, para pensar en términos de reservas netas, ese factor es clave. También es clave cómo evoluciona, que es un indicador un poco más subjetivo, pero que lo ves en los depósitos en dólares, cómo evoluciona la confianza, porque si cae la confianza en el gobierno, posiblemente tengas más retiros de depósitos en dólares privados, ¿no? Entonces eso te quita poder de fuego en las reservas líquidas. Hoy el puente pareciera ser el financiamiento, entre comillas, del sector privado vía este aumento de depósitos privados en dólares, que la realidad es que es factible que ocurra si se mantiene la confianza, ¿no? Entonces vos mantenés la confianza, el puente te lo garantizó este stock de depósitos, no tenés corrida porque la confianza se mantiene, y después empezás a tener unos inflows más importantes por el lado de las expo energéticas, y con una cosecha para el año que viene que pareciera ser normal, pues el tema de los riesgos de eventos climáticos parecieron haberse disipado ya. Hay que estar atento igual siempre, pero bueno, pareciera que podés tener un 2025 de acumulación de reservas. De hecho, en realidad, el 24 también es de acumulación de reservas, porque vos arrancaste la gestión, que bueno, fue 2020, diciembre del 23, ¿no? Pero arrancaste en negativo, 11.500 palos, y hoy las reservas netas están en aprox menos 3.800. Si vos le corregís por bopreales, tendrías que restarle más o menos 1.700 más. Si corregís por depósito del gobierno, le tendrías que descontar también 3.300, 3.500 por ahí, y estás más cerca de un negativo de 8, pero igualmente arrancaste de menos 11. Menos 11,5. Entonces, en realidad, sí acumulaste reservas. Y para el 25, ya te digo, dependés principalmente de cómo evoluciona, que la perspectiva es optimista, en balanza energética, y de cuándo, si es que ocurre, se saca el blend y los controles de cambio. La baja de tasas del Central la semana pasada también es un empujoncito más para que los bancos se animen a prestar. Desde mayo, vos tenés que el crédito privado en pesos empezó a subir en términos reales. Nosotros estimamos que en la totalidad de los préstamos privados, el stock de préstamos privados en pesos subió desde la baja de tasas de mayo del 2024 a hoy más de 80%, hasta rozando el 90%, te diría, en términos reales, directo, de mayo a hoy, entre 80 y 90% en términos reales, directo. Eso te jugó en contra, si querés, del proceso de desinflación. Porque viste que hablábamos de que en mayo-agosto un poco te estancaste. La baja fuerte de la inflación de diciembre a mayo te ayudó la baja de tasas, porque vos empezaste a desarmar los pasivos remunerados y la bola de nieve de eso, y el fuerte ajuste fiscal, que fue sobre todo más fuerte en el primer trimestre. Vos ahora tenés que el aumento del crédito privado en pesos te ayuda a que, bueno, que haya dejado de caer la actividad, te perjudica en una mayor desinflación. O sea, vos, si eso no hubiera ocurrido, hubieras tenido mayor desinflación. Y claro, ahora con más baja de tasas, como las que ocurrieron desde esa de mayo, tuviste 2 bajas más. La última fue ahora en el jueves. Vos lo que tenés es que la intención, me parece a mí, fue más evitar que el banco, para hacerse de liquidez, venda títulos del tesoro en pesos, perjudicando la curva de pesos y mostrando presión vendedora en la curva de pesos, sobre todo la del ECAP. Entonces, si vos le bajás la tasa, fíjate que bajaron la tasa 300 puntos, la tasa de política, y 400 la de pases activos. Entonces, como que medio le están diciendo, mira, si vos necesitas liquidez, no vendas título del tesoro, sino anda a la ventanilla del central de pases activos. Porque fíjate que la tasa de pases activos bajó 400 puntos, no 300. Entonces se la bajaron más la de pases activos para tratar de dar el incentivo ese, ¿no? O sea, de bajar la tasa corta para que el banco no se vea forzado. Si necesita liquidez, porque encima estamos en una época en la cual la liquidez aumenta, la demanda por liquidez aumenta, ¿sí? O sea, vos fíjate que tuviste un techo de las LEFIs en la previa a la última licitación del Tesoro de noviembre, y desde ahí empezó a caer, porque las LEFIs es donde los bancos estacionan la liquidez. Empezaron a caer las LEFIs porque demandaban liquidez. Y además de desarmar LEFIs, había cierta presión
en las curvas de pesos, en las LECAP, había presión vendedora, tenían la curva tirando para arriba. Con la baja de tasa yo creo que el gobierno trata de evitar que pase eso, trata de evitar que el que necesita liquidez se vea forzado a perjudicar la curva de pesos. Entonces yo lo veo por ese lado. Después por el otro lado, como también bajaron la de política monetaria, se supone que eso debería trasladarse también al mercado de préstamos y que los préstamos privados en pesos sigan subiendo producto de la baja de tasas, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Lo que a mí me sorprendió es lo que hablábamos hace un rato, que el viernes, después de la baja de tasa, el dólar bajó, creo que fue el día que más bajó de la semana en porcentaje. Dicho todo esto, y te hago una de las últimas dos preguntas, ¿cómo ves que evolucione la dinámica cambiaria de acá, ponele hasta el final de la cosecha gruesa, si no hay ningún cambio sustancial? No, si no hay ningún cambio sustancial, yo creo que se debería mantener el status quo. ¿Pero puede bajar mucho más de donde está ahora? Y mira, abajo de los 1.000 pesos. Si te ayuda la inflación, y el gobierno cumple la palabra de bajar el crawl, se supone que el atractivo del carry se mantendría, porque ahora vos bajaste la tasa y se supone que lo que pasa es que el atractivo del carry es menor porque el crawling pain no lo tocaste y lo seguiste dejando en 2. Y bueno, tuviste el efecto en las curvas de pesos, ¿no? Que contra esas las tenés que comparar. Si la inflación la mantenés más o menos en estos niveles y el gobierno baja el crawl a 1, los factores cambiarios te ayudarían a que la nominalidad de la economía sea menor todavía. Entonces baja más la inflación, tal vez puedan bajar más la tasa, pero el consenso de mercado en una situación así de desinflación no sería la de que vas a tener presión cambiaria. Y sobre todo si el carry te sigue ayudando, los factores de oferta los seguís teniendo. Lo que hay que prestar atención es en enero qué es lo que pasa con las importaciones, ver si la economía, ver qué tanto rebota la economía para ver qué tanta demanda por importaciones puedes tener, cómo te presiona también por el lado de un tipo de cambio más fuerte, o sea, un peso argentino más fuerte, cómo te afecta en las cuentas de servicios, ¿bien? Porque ese es un tema también, o sea, el Banco Central en su último reporte cambiario dijo que la mitad de los pagos con tarjeta los hace la gente con sus propios dólares MEP, ¿sí? Entonces, si vos liberás el cepo, la otra mitad, o sea, ese 50 te va a ir al MULC y te va a presionar por ese lado también, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, ¿viste? Por ahí la gente se queda con que la brecha está cayendo, lo cual es un síntoma positivo, pero para salir lo menos disruptivamente posible, todo esto bajo la lógica del gobierno de no querer que aumente la inflación. O sea, en realidad yo creo que con la confianza en el gobierno que hay, y también en términos políticos la falta de oposición que hay, en términos de alguien fuerte enfrente, yo creo que el gobierno se la podría bancar salir del cepo, pues te dispara la actividad económica al alza. Entonces, está bien, 1 o 2 meses tenés un poquito más de inflación que antes, pero si la cosa está bien explicada y encima te acompaña la actividad, debería en el mediano plazo ser más favorable salir del cepo que no. ¿Sin un desembolso para fortalecer las netas? Yo creo que sin un desembolso es que pensá que hoy seguís con las netas negativas. Uh-huh. O sea, toda esta bajada en términos reales del dólar se dio con reservas netas negativas. Se dio con reservas netas negativas, está bien. Desde agosto empezaste a comprar en el MULC, en parte por estos factores que comentamos de mayor oferta de exportadores, de mayores préstamos en dólares, colocaciones de ONs, ley local. Por el lado de los importadores, el carry disuadía o hacía que demoren lo más posible el acceso al MULC, pero bueno, la realidad es que ese carry, impulsado por la confianza del mercado en que el gobierno puede mantener la situación actual, derivada de el blanqueo, de un blanqueo que fue muy, muy exitoso en términos del stock nuevo que proporcionó, te da que el status quo pareciera ser ¿no? O sea, por el momento, yo creo que el mercado lo que parecía es justamente esto, o sea, que no vas a tener ningún cimbronazo cambiario, que pueden bajar el crawl a 1. Hoy los futuros de dólar no te lo parecían tanto a eso, pero si vos mirás lo que está descontado en inflación,
a mí me parece que podrían hacerlo si se cumplen 2 meses más con este nivel de inflación promedio de septiembre-octubre. Y en términos de la gruesa, también tenés que pensar que hubo posiblemente, por el atractivo del carry, un adelantamiento de exportaciones. Ahora, por el carry. Entonces, tal vez en la gruesa, para ponerlo y que la gente lo entienda bien, a lo largo del año vos vendés la cosecha en los distintos meses. La estacionalidad te marca que justamente en la cosecha gruesa, que es marzo, abril, mayo, junio, estas liquidaciones del agro sean más fuertes, principalmente por la soja, y que en los otros meses esté más calmado. Ahora lo que te pasó es que si vos vas a los datos de Ciara, vos ves que septiembre, octubre y noviembre fueron muy buenos también. Eso se te compensa en otro lado después. Entonces tal vez en la gruesa tengas un poco menos de inflow por un cierto adelantamiento de exportaciones, pero tampoco es que no vas a vender nada. Y si le sumás a eso el tema de que debería seguir mejorando la balanza energética, yo creo que puede mantenerse el status quo actual hacia la cosecha gruesa, aún sin un anuncio o un desembolso concreto fuerte por parte del organismo. A ver si entiendo bien. ¿Sí crees que es factible para el gobierno salir sin sobresaltos en la primera mitad del año antes de las elecciones del cepo totalmente, sin que te genere un mayor ruido cambiario y de inflación? Mi escenario base es que no van a salir del cepo hasta las elecciones. Uh-huh. Si querés, el bull case sería que continúes en la situación actual, pero que en algún momento del primer Q te den un desembolso fuerte que te permita salir ahí del cepo lo menos disruptivamente posible y llegar a las elecciones sin cepo y con inflación a la baja. Ese sería el bull case. Y más actividad. Y más actividad porque saliste del cepo. ¿Está? Entonces ese sería el bull case. Mi base case, el escenario base, es que se mantiene el status quo, que bueno, obviamente dependés de que no tengas ningún tipo de problema o sobresalto, digamos, en lo que es fiscal, lo que es el rollover de deuda en pesos, las cuentas externas, ver qué pasa con el blend, si lo mantenés o no, ver qué pasa si empieza a querer parte del mercado cerrar las posiciones de carry que tanta ganancia han dado. Todas esas cuestiones te pueden jugar, pero bueno, hasta ahora el gobierno se ve favorecido por la situación actual en una situación que se dispara por el blanqueo. O sea, hasta que no empezaron a entrar los dólares del blanqueo al sistema, había más dudas y ahora parece que con el mercado parecía que con ese stock se la puede bancar. Y por eso te digo que el bull case sería un desembolso, un préstamo, algo así que te permitiera salir del cepo, aún con los stocks de pesos que tenés, sin incumplir contratos y con un efectito por ahí de corto plazo en inflación no tan alto, pero que continúe después con la tendencia a la desinflación y que llegues a la elección diciendo, si sos el oficialismo, ¿no? Diciendo, bueno, inflación a la baja y saqué el cepo. Y así te presentás. Libertad. Claro. Entonces, si te presentás así, ese sería el bull case. Para mí, si no salen del cepo antes de las elecciones y siguen con la inflación a la baja, igualmente serían favoritos en la elección. Pero bueno, es Argentina, ¿viste? No deja de ser Argentina. Pese a que se apreció mucho el peso, no deja de ser Argentina y uno siempre tiene que pensar, ¿viste? En todo lo que puede acontecer en poco tiempo. Se apreció mucho el peso, pero hay también sectores a los que no les gusta que eso suceda. Te hago la última, ahora sí, Juan Manuel. ¿Dónde estamos parados? Un poco lo tocamos durante la entrevista. Los activos argentinos. Los bonos subieron, hard dollar, ley Nueva York, entre 60 y 95% este año. Los ADRs entre 20 y 280%. Y hay solo 3 caídas de ADRs argentinos que son Globant, Adecoagro y Bioceres. ¿Qué escenario esperás el año que viene? Mira, como decíamos hace un rato, los precios de los activos muestran qué probabilidad de qué X evento el mercado cree que va a ocurrir. Vos fíjate que el rally del equity arranca, en realidad, del Merval, arranca en 2022, fuerte. Arranca el rally del equity. El rally de los bonos globales arranca después del balotaje que gana Milei. ¿Sí? El mercado empieza a pricear que el tipo va por el superávit fiscal
metió una devaluación al principio. Yo creo que tal vez el mercado esperaba que saliera del cepo un poco antes, pero hasta ahora paga. Milei acumuló reservas hasta... De hecho, en mayo las reservas netas estaban positivas, antes de empezar a caer. Y si vos mirabas lo que era el comportamiento del precio de los globales y las reservas netas, se movían al compás, digamos. Cuando empezaste a perder reservas netas, empiezan a corregir los globales hasta el blanqueo. Con el blanqueo, el mercado se convence que el gobierno va a poder, de alguna forma u otra, pagarte. Tuviste los anuncios de comprar los dólares para los intereses, después compraron para las amortizaciones. Me parece a mí que el próximo paso para destrabar valor en materia de globales es la salida del cepo. También me parece que hay que tener en cuenta que si se materializa todo esto que estamos hablando de balanza energética, los inflows van a estar para pagar. Y entonces, ahí hasta lo que te puede ocurrir, me parece a mí, es una situación en la cual ni siquiera rolees la deuda, que la vayas pagando. Que la puedas pagar. Que la puedas pagar y que no vayas y eso generaría escasez de papel argentino, de deuda en dólares, que sería más demandado, porque si la balanza energética empieza a mejorar y el Banco Central compra esas reservas, van a estar disponibles para pagar la deuda. Y si vos no roleas y pagás de una, vos no estás poniendo nuevos papeles en el mercado. Entonces, por una cuestión de escasez, también te los van a seguir demandando por eso. Menos oferta, mayor demanda. Exacto. Y entonces, bueno, eso te haría reducir todavía más el riesgo país. Y ahí elegirías vos si querés salir, si querés volver a salir al mercado o no, pero en una situación más favorable. Pero, ya te digo, yendo por ahí más a lo más cortito, yo creo que la salida del cepo es lo más relevante también para las acciones. O sea, en las acciones todavía, está bien, vos tenés, que un poquito lo mencionamos al pasar hace un rato, el Merval en dólares, ajustado por inflación de Estados Unidos, tocó su máximo en el primer bimestre del 2018 y estaba en torno a $2.300. Ese máximo en aquel momento, en términos nominales, fue de 1.800. Superaste esos máximos nominales, todavía te queda un upside para llegar a ese máximo en términos reales, pero hay que destacar que era otro Merval también. Vos tenías, por ejemplo, en esa época del Merval, tenías empresas que no eran de acá, tenías a Petrobras en el Merval, en ese momento. Hoy tenés acciones más ligadas al ciclo más puro de Argentina en el Merval, y nosotros con el equipo de Research, ¿no?, hacemos el análisis y todavía tenés upside en papeles puntuales. Obviamente que nosotros allá por el 2021 decíamos, con un Merval muy deprimido en dólares, hacíamos el ejercicio de, bueno, si vos comprás en este rango que está hoy el Merval, ¿cuántas veces en la historia de acá a 2 años ganaste plata? Y casi todas. Y casi todas eran buenas ganancias. En el medio del Merval fue subiendo. Ahora estás en terreno desconocido, casi, porque estás en un máximo nominal nunca alcanzado, y si lo miras en términos reales, el que compró en el primer bimestre del 18 a 2 años perdió como en la guerra. Pero también es cierto que si vos miras papel por papel, todavía tenés upside en algunas acciones. Entonces yo creo que por ahí, si bien todas las acciones en general, al igual que los bonos, se verían favorecidas por una salida del cepo, y también por las cuestiones políticas, me parece a mí que hay valor en ser bien selectivo en dónde uno se está metiendo y hacer por ahí un poco más el laburo, ¿no? De revisar qué es lo que estás comprando, porque bueno, si vos mirás el índice, vos decís, bueno, esos son como niveles de vértigo, ¿viste? Sí. O sea, subió y la escalada fue bárbara. Bueno, te doy un ejemplo muy concreto, que es una suba vertical de YPF a lo largo de los últimos 2 meses, pero bueno, viene de rato, ¿no? Pero todavía está casi a la mitad de lo que fue su máximo histórico nominal. Sí, y hoy es una empresa con vaca muerta produciendo disparates de gas. La perspectiva de YPF, si las cosas se materializan por el lado optimista, te da que tiene upside todavía en realidad. Siempre en YPF está el tema de que el 51% es público. Pero sí, es tal cual vos decís. Vos fíjate que es de las pocas grandes
que todavía sigue bastante abajo de su máximo histórico, YPF. Pero después tenés otras empresas por otros lados, por otros sectores que van bien, ¿no? O sea, Vista. Después, bueno, Utilities nos gusta mucho, en un escenario en el cual se supone que deberías avanzar en la desregulación. Edenor. Nos gusta mucho Edenor. Bueno, de hecho, vos fíjate, que hasta nos quedamos cortos. Cuando Edenor reporta segundo trimestre del 24, con el equipo mandamos el informe de resultados y en la parte de evaluación nos daba que el upside era de 100%. Superó eso. Entonces, hay valor, pero tenés que ser selectivo. Y no podés... O sea, tenés que hacer el laburo fino y no comprar cualquier cosa. Y también saber que, si bien desde lo fundamental hay upside, si tenés una bajada de mercado general, tus papeles van a sufrir también. Lo mismo pensando en el escenario internacional. Uno, porque está en Argentina, dice, bueno, como hay cierta buena relación con Trump y con Milei, y puso a Marco Rubio de secretario de Estado, que ya había dicho que había que ayudar a Argentina, las cosas pueden ir bien. Pero en realidad las políticas de Trump perjudican a los emergentes. Ahí tenés que ver cuál es la reacción de China también. Hoy justamente China anunció un fuerte paquete de estímulo para su economía, ¿no? Entonces, tampoco es que los chinos se van a quedar cruzados de brazos si Trump les mete aranceles. Entonces tenés que ver ahí cómo juega las medidas que toma cada país, sobre todo de los grandes, y cómo impacta en el comercio, en las tasas, en los commodities, y todo eso te va a terminar afectando. En principio, el mercado pondera más que Estados Unidos sería más proclive a colaborar con Argentina en la transición hacia la normalización económica que las medidas, presuntas medidas que tomaría Trump, pues todavía no asumió, perjudican a los emergentes. Entonces el mercado hoy paga más eso. Pero bueno, viste que, como dice la frase, el mercado mata consensos, ¿no? Hoy por hoy se descuenta con mayor probabilidad eso. O sea, no es un momento hoy de comprar bueno, no se puede en Argentina, pero para el que está escuchando afuera, ARGT, el ETF, y sí es momento de ser más minucioso. Más selectivo, ir bien, conversar con gente entendida de los sectores, saber que estás en niveles desconocidos, ¿no? Pero bueno, también para todo hay una primera vez, ¿no? O sea, el jueves bajaron la tasa y el viernes bajó fuerte el dólar, un movimiento totalmente inesperado. Para romper los libros. Claro, y esas cosas pueden pasar, pero bueno, uno tiene que manejarse con la estadística de lo que siempre ocurrió, ver qué es lo que está pasando hoy. Es importante que no se pierda el superávit fiscal, eso es muy importante. Hoy por ahí queda como en el aire que lo siguen cumpliendo, pero es muy importante que siga eso. Si bien el ajuste fiscal te ayudó a bajar la inflación mucho más al principio del mandato que después, es importante que no lo pierdas. O sea, el efecto del ajuste fiscal sobre la infla lo viste más al principio del mandato que después, porque encima, como hablábamos hace un rato, en mayo la política monetaria, el sesgo de la política monetaria es expansivo por más que no haya dominancia fiscal. O sea, antes tenías dominancia fiscal pero tenías déficit, hoy no. Y los factores cambiarios te ayudaron a bajar ese escalón de infla desde septiembre en adelante. Pero bueno, es importante el superávit fiscal no perderlo. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que hicimos récord de duración en la estrategia del día, pero súper interesante. Muchas gracias. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.